Entonces primero tenemos que definir, para poder comprender un texto, tenemos que definir qué es la palabra comprensión. ¿Qué significa comprender? Comprender, en términos sencillos, significa alcanzar o captar algo. Y bueno, como les comentaba, tenemos estos dos tipos de texto, que son los científicos informativos, y tenemos los que son pues narrativos, que ya los vimos. En las obras que son informativas o científicas, lo más importante es el contenido. No importa el tipo de palabras que usan, no importa si tiene rimas, no importa si tiene detalles, si son descriptivos, si tiene estilo, no importa si se relata en primera persona, no importa nada de eso, solo importa el contenido y la información que tiene dentro. En las obras expresivas, sin embargo, importa más la forma, importa más el estilo, importan más los detalles, importa más si es primera persona o quién es el narrador, si es un personaje o es un narrador objetivo, o eso es lo que importa más en las obras expresivas. ¿Cuáles son las obras expresivas? Pues las que se escriben para expresar algo. Por ejemplo, la poesía, por ejemplo, los cuentos, las novelas, los textos narrativos. Todas esas son las obras expresivas. Las obras informativas son como los textos periodísticos o los textos científicos. Ahora, bueno, les voy a dar aquí los pasos para tener una lectura de comprensión exitosa. Estos pasos son muy similares y se los doy como un tip, que ya lo vimos hace algunas clases, a los pasos del resumen. No sé si los recuerdan, cuando hicimos el resumen hicimos una serie de pasos. Estos pasos son muy similares, pero son básicamente para una lectura de comprensión. Aquí tenemos la primer parte, que sería realizar una lectura general del texto. Es decir, nosotros leemos el texto completo como está. Mientras lo leemos, localizar e investigar los términos desconocidos. Yo les recomiendo siempre de los siempre que estén leyendo un texto, tener a la mano un resaltador o bien un lápiz, si no pueden rayar el libro, pero para que puedan subrayar o resaltar o marcar primero esos términos desconocidos, esas palabras que no conocemos, las investigamos para poder entender de qué está hablando el texto. Muchas veces también les comento que dentro del mismo contexto encontramos el significado de las palabras. Nuestro siguiente paso sería señalar las palabras clave y analizar la relación entre ellas. Las palabras clave son aquellas palabras que se repiten más en el texto y que nosotros encontramos mayor relación al tema. Es decir, si tenemos un tema que nos habla de, no sé, el universo y el sistema solar, todas las palabras que tengan que ver con el universo y el sistema solar van a ser las palabras clave, las palabras importantes. Y se tiene que analizar por qué están metiendo esta palabra o estas palabras en este texto, qué tienen que ver con el tema y por qué se relacionan unas con otras, ¿no? Si en mi tema que habla del universo me hablan del sol y luego de la luna, ¿por qué me están hablando del sol y la luna? Quizás hablan del día y la noche, quizás me dan una explicación de cómo es ese ciclo cuando va girando la Tierra, ¿no? Y que pues va dando esta vuelta completa para poder ir cambiando entre el día y la noche, ¿no?
tenemos el siguiente punto, que es enunciar el tema en forma breve, clara y precisa. Eso es algo muy similar a lo que hacíamos con el resumen. Ayuda muchísimo el hecho de volver a poner con nuestras propias palabras lo que acabamos de leer. Podemos hacerlo ya sea después de haber leído todo el texto, pero si es un texto científico con términos muy difíciles, que hubieron muchas palabras que yo no entendía, entonces lo recomiendo hacer párrafo por párrafo. Volver a decir, lees un párrafo, investigaste ya las palabras que no entendías, ya sabes qué es, y piensen que en forma breve y con palabras sencillas, ¿de qué se trata ese párrafo? Ese es el tip, uno de los mejores tips para una lectura de comprensión. Vamos a ver los pasos que nos faltan, que es formular preguntas para identificación de las ideas principales. Recuerden también cuando hicimos el resumen, hablábamos de formular preguntas. Si ya estoy viendo dentro del paso anterior, ya volví a enunciar lo que se decía en ese párrafo de una manera más sencilla y más entendible para mí. Entonces vamos a hacer una pregunta acerca de esto para que pues se vaya respondiendo conforme avancemos en la lectura, que es el siguiente paso: resolver las preguntas, resolver el cuestionario. Tenemos la última, que es efectivamente elaborar nuestro resumen con base a las respuestas. Es decir, si mi lectura se trata acerca del universo y en ese párrafo hablan del ciclo del día y la noche y el movimiento de rotación en la Tierra, entonces mi pregunta a formular quizás sería: ¿en qué consiste el movimiento de rotación de la Tierra? Y ya yo contestaría de acuerdo a lo que yo entendí del párrafo al momento. A continuación vamos a realizar un ejercicio para la lectura de comprensión de un texto científico, y pues vamos a ver cómo nos va. Seguramente nos va a ir muy bien, van a ver que es realmente muy sencillo. Este texto se llama La historia del átomo. Vamos a hablar del átomo. El átomo tiene que ver con la química, con la física también. Si no estamos familiarizados, no importa. Van a ver cómo después de esto vamos a aprender a hacerlo de la manera más sencilla y pues vamos a comprender perfectamente lo que dice esta lectura. Antes de comenzar a leer, lo primero que quiero resaltar es justamente que tenemos palabras resaltadas. Las palabras resaltadas en amarillo son las palabras que no comprendemos. Son ejemplos de lo que yo les decía en los pasos anteriores. Tenemos que ver tenemos que marcar esas palabras que no sabemos qué significan, buscamos su significado y de esa manera pues vamos a entender mejor el texto. Y lo que está resaltado en verde va a ser aquellas ideas principales de cada párrafo. Es decir, cada vez que hablan de lo que tiene que ver con el tema o de las ideas que se repiten de manera más constante, lo más importante, digamos, de cada párrafo que tenga siempre que ver con nuestro tema. Entonces, ahora sí, entendiendo esto que está subrayado, pues vamos a comenzar. Vámonos párrafo por párrafo. El primero dice: la humanidad ha pasado miles de años preguntándose, buscando explicaciones a muchas interrogantes, aprendiendo de manera práctica a resolver sus necesidades, a extraer y fundir minerales, a combinar materiales, a hacer vidrio, preparar alimentos, a elaborar
telas y teñirlas, entre otras muchas actividades. Pero ¿cuánto sabía el hombre de los cambios que producía y por qué sucedían estos cambios? Entonces, nuestro primer párrafo habla principalmente de resolver sus necesidades, de la humanidad que ha buscado por años resolver sus necesidades. Vamos al siguiente párrafo. Mucho antes del nacimiento de Cristo, 2300 años, el concepto de átomo, palabra que quiere decir indivisible, fue utilizado por los filósofos griegos Demócrito y Leupucio. Ambos usaron esa palabra para describir las partículas minúsculas e invisibles cuya organización daba a la materia sus diferentes propiedades. Hasta ahí. Yo quería saber qué significa átomo, pero no hubo necesidad de recurrir al diccionario porque más adelante el contexto me lo dice. Dice que quiere decir indivisible. Resalté indivisible. ¿Qué quiere decir indivisible? Pues que no se puede dividir. Entonces ya sabemos que un átomo es algo que no se puede dividir. Y resalté lo que dijeron los griegos Demócrito y Leupucio, que el átomo describe las partículas minúsculas e invisibles cuya organización daba a la materia sus diferentes propiedades. ¿Cómo podríamos poner esto en palabras más simples? Pues decir que el átomo son las partículas más pequeñitas y que casi no podemos ver y que al organizarlas puede crear la materia. Así de simple. Vamos al siguiente párrafo. Pasaron más de 2000 años y los hombres siguieron elaborando teorías sobre la materia y los elementos que la conformaban. Aristóteles, filósofo griego, decía que el mundo material se compone de 4 elementos indivisibles: agua, aire, fuego y tierra. Muy bien, aquí tenemos resaltado lo siguiente: teorías sobre la materia y los elementos que la conformaban. Y tenemos elementos indivisibles que mencionó Aristóteles. ¿Qué podemos sacar aquí o cómo podemos organizar estas ideas relacionadas con las ideas de arriba y con las primeras ideas? En el párrafo 1 hablábamos de cómo la humanidad ha buscado a lo largo de los años, pues de la historia, resolver sus necesidades. En el párrafo 2 hablábamos del átomo mucho antes del nacimiento de Cristo, que ya habían filósofos griegos que lo habían nombrado como algo indivisible, como las partículas más pequeñas y que no se pueden ver y que se organizan para dar a la materia diferentes propiedades. ¿Y cómo lo relacionamos con el siguiente? 2000 años después de esto se siguieron estudiando pues estas teorías para poder descubrir de qué estaba hecha la materia. Y luego llegó Aristóteles, este filósofo griego, a mencionar que la materia o el mundo material, el mundo de la materia, se compone de 4 elementos indivisibles, como el átomo. Aristóteles decía que el agua, el aire, el fuego y la tierra son elementos o eran elementos indivisibles. Vamos a ver a través de la historia qué es lo que pasó. Muy bien, ahora llegamos a la parte de la Edad Media. En la Edad Media, que terminó según algunos historiadores en 1492, cuando ocurrió el descubrimiento de América, personas conocidas como alquimistas buscaron también explicaciones respecto a la conformación de la materia. Trabajaron para convertir oro en diferentes metales
y para encontrar el elixir de la vida. Realizaron diversos experimentos sin éxito, pero dejaron para los químicos algunas técnicas como la destilación y la cristalización. Muy bien, entonces, como tenemos aquí varias palabras resaltadas en amarillo y en verde también. Entonces tenemos primero en amarillo, que son los alquimistas. ¿Qué son los alquimistas? Si buscamos en el diccionario, vamos a encontrar que alquimista es una persona que se dedicaba a la alquimia. La alquimia es una creencia esotérica que está vinculada a la transformación de la materia. Entonces, podríamos decir que un alquimista pues es básicamente un químico. Conformación. ¿Qué es conformación? Vamos a buscar en el diccionario la palabra conformación. Conformación es acción de Conformación es la configuración o forma particular de una cosa, especialmente de una cosa inmaterial. Es decir, bueno, ahí decía que es de algo inmaterial, pero pues aquí también vemos que aplica para la materia, sobre todo hablando de la física. Es todo aquello que configura la materia, todo aquello que le va a dar forma a la materia. Tenemos destilación, dos palabras, destilación, y tenemos cristalización. La destilación es un proceso químico que consiste en separar los componentes o sustancias de una mezcla líquida mediante el uso de la ebullición selectiva y la condensación. Bueno, para no estar buscando más allá, es separar dos sustancias. La ebullición pues es cuando hervimos algo líquido. Y la cristalización. La cristalización es un proceso químico por el cual a partir de un gas, un líquido o una disolución, los iones, átomos o moléculas establecen enlaces hasta formar una red cristalina, la unidad básica de un cristal. Entonces, básicamente se puede decir que la destilación es separar dos líquidos o separar, digamos, una sustancia líquida en dos sustancias que la componen. Y la cristalización es el hecho de una sustancia que está en forma de gas, se adquiere una forma sólida como de cristal. Ahora, ¿qué dice este párrafo y qué relación tiene con los párrafos anteriores? Nos quedamos en Aristóteles. Aristóteles decía que el fuego, la tierra, el aire y el agua son elementos indivisibles, si se acuerdan. Ahora aquí dice que en la Edad Media, ya avanzamos a la Edad Media, estamos hablando de 1492, existían estas personas alquimistas, estos químicos, que también seguían investigando acerca de cómo estaba formada la materia. Ellos trabajaron para convertir oro en diferentes metales, es decir, lo que ellos querían era saber cómo crear oro. Querían encontrar el elixir de la vida. Realizaron muchos experimentos
y no tuvieron éxito. Sin embargo, a pesar de no tener éxito en encontrar el elixir de la vida o la manera de crear oro, heredaron a la química y a la gente que se dedica a la química las técnicas de la destilación y la cristalización, o los procesos más bien. Bueno, pues vamos a ver qué pasó después de la Edad Media con esto de la conformación de la materia. Siguiente párrafo dice: en la búsqueda constante para encontrar cuáles eran los elementos que formaban a la materia y qué componían a esos elementos, algunos científicos regresaron a la teoría de Demócrito y Lepucio y perfeccionaron el concepto de átomo, el invento del microscopio, con el cual podían verse cosas que a simple vista no se conocían. Ayudó a creer con más certeza que las cosas estaban compuestas de algo más pequeño. Bueno, aquí tenemos la palabra compuestas, que está resaltada en amarillo. Vamos a nuestro diccionario y vamos a averiguar qué significa compuestas. Compuestas. Pues compuesto. Un compuesto es una sustancia formada por la combinación química de dos o más elementos de la tabla periódica. Bueno, está hablando de las cosas. Finalmente también aplica porque algo que está compuesto nos hace pensar a que tiene varios elementos, está formado por varios elementos. Entonces, ¿qué palabras tenemos resaltadas en verde? Elementos que formaban a la materia. De nuevo, son palabras, recuerden que se ha repetido, la materia, elementos, formaban, componía, ¿no?, esos elementos, científicos, concepto de átomo, invento de microscopio, cosas estaban compuestas de algo más pequeño. ¿Qué podemos rescatar de este párrafo? Después de que en la Edad Media los químicos, los alquimistas buscaban hacer el oro sin mucho éxito, sin embargo descubrieron la destilación y la cristalización, se siguió buscando a lo largo del tiempo y de la historia encontrar de qué estaba hecha la materia, cuáles eran esos elementos, y algunos científicos decidieron retomar esa teoría de Demócrito y Lepucio del átomo. El átomo, recuerden que en párrafos anteriores vimos que ellos decían que el átomo es indivisible, que es el elemento, digamos, la partícula, o más bien decían que las cosas están compuestas o que la materia está compuesta de partículas minúsculas. Entonces, esa fue la teoría que se retomó con el concepto de átomo. Y después, en esas épocas, apareció el microscopio. Alguien inventó el microscopio y al ver aquellas cosas que no eran visibles a vista pues normal y que eran visibles sin embargo a través del microscopio, entonces esto reafirmó esa teoría de que las cosas, la materia estaba compuesta de algo más pequeño. Vamos a pasar a nuestro siguiente párrafo. Dice: el químico inglés Robert Boyle criticó a los alquimistas, ya que el oro, decía, no podía hacerlo el hombre porque era un elemento de la naturaleza, una sustancia básica que no estaba compuesta de otras sustancias, lo mismo que el cobre, la plata, el mercurio líquido. ¿Qué podemos rescatar de este párrafo? Pues simplemente lo que dijo este químico Robert Boyle.
que desechó a los alquimistas, ¿no? Dijo, ¿cómo estos se atreven a perder el tiempo buscando hacer oro si el oro es un elemento de la naturaleza? Es un elemento puro, no está compuesto de nada, no es un elemento que está solito, no pueden crear oro por eso. Eso es lo que dijo este señor. Pasamos a nuestro siguiente párrafo. Tenemos que en 1754, Joseph Black, médico y maestro de química, demostró claramente que la teoría aristotélica de la indivisibilidad de los elementos no era real. Probó que en el aire había dióxido de carbono y lo descompuso, es decir, dividió la molécula del carbonato de calcio en dos moléculas más pequeñas, cal y dióxido de carbono. ¿Qué tal? Ese párrafo está un poco más complejo, pero lo podemos, por supuesto que lo podemos comprender. Tenemos 1754. ¿Se acuerdan que nos habíamos quedado en la Edad Media, que era 1400 y algo? Después de la Edad Media, con los alquimistas que buscaban hacer oro, llegó el microscopio, llegó también el señor Roberto Boyle diciendo que el oro era una sustancia pura, y luego llega este señor Joseph Black. ¿Qué dice este señor? Este señor es un maestro de química que de nuevo vuelve a retomar la indivisibilidad de los elementos, pero para decir que no es real. Este señor decía que Aristóteles se equivoca, que Aristóteles, que fue quien dijo que los elementos del mundo material, la tierra, el agua, el aire y el fuego, no podían dividirse. Este señor dice, no es cierto y lo voy a probar. ¿Cómo lo probó? Dice, en el aire había dióxido de carbono y lo descompuso, es decir, dividió la molécula del carbonato de calcio en dos moléculas más pequeñas, cal y dióxido de carbono. Aristóteles decía que el aire específicamente no era divisible, no podía dividirse y era un solo elemento, pero él logró dividirlo, lo descompuso. A eso se refiere con que lo descompuso. Comprobó que había una sustancia dentro del aire llamada dióxido de carbono. Entonces este dióxido de carbono y también cal, que fue lo que encontró dos sustancias dentro del aire. Entonces, pues eso prueba que efectivamente el aire no era un solo elemento, sí tenía pues ya dos sustancias dentro de él. Vamos a pasar a nuestro siguiente párrafo. Dice, a principios del siglo XIX, en 1808, John Dalton, científico inglés, relacionando la vieja hipótesis de Demócrito y los descubrimientos de otros científicos, formuló la primera teoría práctica de los átomos y de las moléculas, que fue la base de la química moderna. ¿Qué dice ahí? Pues siguiendo tal cual con la historia, ¿no? Los acontecimientos que se van dando a través de los años históricamente. Nos habíamos quedado en Joseph Black en 1754, cuando él dijo que Aristóteles se equivocaba y probó que el aire estaba compuesto de dos sustancias. Vino en 1808 este señor John Dalton y nos trajo una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Vamos al diccionario. Bien, una hipótesis es una suposición hecha a partir de unos datos que sirve de base para iniciar una investigación o una argumentación.
Entonces quiere decir que este señor tomó la investigación de Demócrito. Si se acuerdan quién es Demócrito, el primero que habló de el átomo y de las partículas pequeñas e indivisibles. Tomó esa hipótesis y tomó los descubrimientos de los otros científicos que hemos visto y gracias a ello formuló la teoría práctica de los átomos y las moléculas, que es la teoría base de la química actual. Es decir, él juntó esa teoría de los átomos y toda la investigación y los nuevos descubrimientos que se habían ido dando a lo largo de la historia, y él decidió que la materia estaba compuesta de moléculas y las moléculas a su vez de átomos. Aquí tenemos pues resaltado, dice, las partículas finales de todos los cuerpos simples son átomos. No pueden dividirse, cada átomo tiene su propio peso y puede expresarse con números. Esto pues es una definición diferente de átomo, más completa. Dice que efectivamente pues son el cuerpo más elemental, digamos, el más sencillo, el único que no se puede dividir, y nos dice que cada átomo tiene un peso propio y ese peso se expresa con números. Vamos a continuar. Entonces, después de este señor John Dalton, que formuló lo de los átomos y las moléculas, llegó el físico italiano Amadeo Avogadro, amplió la teoría de Dalton y demostró que la partícula más pequeña de agua que puede existir tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno y se representa H2O. Así conocemos el símbolo del agua hoy. Él llamó a estos compuestos o átomos combinados moléculas. Entonces ya tenemos a este nuevo físico, Amadeo Avogadro, que retomó lo mismo que Dalton y dijo, o demostró más bien a través de sus propios experimentos o investigaciones, que la partícula más pequeña de agua que puede existir, es decir, la parte, el átomo, la parte indivisible, la más pequeñita, tiene 2 átomos. Más bien es una molécula. Esto que vemos aquí, por cierto, es una molécula. Entonces, la partícula más pequeña de agua tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Es decir, esa partícula más pequeña que pudo descubrir del agua está compuesta por 3 átomos, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, y se representa como H2O. Entonces él llamó a estos compuestos, como la partícula esta H2O, moléculas. De nuevo, pues las moléculas, que son un conjunto de átomos compuestos. Continuamos. Bueno, ahora tenemos un subtema que ya es átomo. Entramos al tema del átomo. Dice, más tarde, los científicos descubrieron que los átomos y las moléculas están en constante movimiento. Al aplicar calor a un cuerpo, el movimiento de sus moléculas se acelera y algunas de estas son lanzadas al aire, convirtiéndose en vapor. Este descubrimiento dio origen a las máquinas de vapor que aprovechan la fuerza del mismo. Este párrafo es muy importante. Vamos a ver por qué. Porque se acuerdan de lo que veíamos en el primer párrafo. El primer párrafo, ¿qué fue lo que subrayamos? A ver, espero que lo estén recordando.
Efectivamente, ¿no? Cómo poder resolver las necesidades de la humanidad. Entonces aquí en este párrafo tenemos de nuevo eso, origen de las máquinas de vapor. Entonces las máquinas de vapor salieron como una solución a varios problemas también de la humanidad. Y las máquinas de vapor se descubrieron gracias a todo esto que vimos de la historia, de cómo fue que se descubrió la composición de la materia. ¿Qué dice específicamente en este párrafo? Dice que los científicos descubrieron que los átomos y las moléculas están en constante movimiento. Sabemos que las moléculas son partes muy pequeñas, pero las moléculas están formadas por átomos. Ya lo vimos con lo del átomo del agua. Entonces están en constante movimiento. Dice, al aplicar calor a un cuerpo, el movimiento de sus moléculas se acelera. Es tal cual está describiendo cuando hervimos el agua. Aplicamos calor, por ejemplo, al agua, entonces sus moléculas que normalmente están moviéndose se aceleran, los átomos, las moléculas, se acelera su movimiento y entonces algunas de estas moléculas son lanzadas al aire y se convierten en vapor. Eso pasa cuando el agua hace ebullición y empieza a hervir. Si se dan cuenta, se empieza a convertir en vapor porque las moléculas son lanzadas al aire en forma de gas, se convierten en vapor. Entonces, gracias a esto fue que se dio el origen de las máquinas de vapor. Vamos a nuestro siguiente párrafo. Dice, el conocimiento del átomo y su estructura. La clasificación de la materia en elementos, compuestos y mezclas fueron la base para que en el siglo XX se determinara que hay dos clases de moléculas, pequeñas y gigantes. A estas últimas se les llama también polímeros. Y ya tenemos otra palabra nueva. Pero ¿qué creen? Esa palabra nos la dio el contexto mismo, entonces no necesitamos diccionario. Vamos a ver qué dice este párrafo con palabras más sencillas. Dice que bueno, el hecho de haber logrado conocer el átomo y cómo estaba formado el átomo y las moléculas, así mismo como la clasificación de la materia en elementos, compuestos y mezclas, es decir, lo que vimos con lo del agua, ¿no? Que la partícula más pequeña era una partícula compuesta, una molécula compuesta de átomos. El descubrir esto, el hecho de que las sustancias, los elementos están compuestos y mezclados, son sustancias mezcladas pues, o tienen otras sustancias o otros átomos mezclados. Gracias a eso, ya en el siglo XX, que es en el siglo que abarca de 1901 hasta el año 2000, se determina que hay dos clases de moléculas, moléculas pequeñas y moléculas gigantes. No olvidemos, moléculas son aquellas partes muy pequeñas de la materia que están formadas de átomos. Entonces hay moléculas pequeñas y moléculas gigantes. A las moléculas gigantes se les llama polímeros. Entonces, ¿qué son los polímeros? Pues las moléculas gigantes, así de simple. Vamos al siguiente párrafo. Dice, las moléculas pequeñas se encuentran en todas las cosas inanimadas, aire, agua, piedras y metales. Su peso molecular es ligero.
Las moléculas gigantes o polímeros están compuestas de moléculas más pequeñas y son más pesadas. Bueno, pues vamos a ver qué dice todo esto. Tenemos primero dos palabras subrayadas resaltadas en amarillo que no tenemos aquí en el contexto el significado. Entonces vamos a buscar primero inanimadas. Inanimado es que no tiene vida. Entonces, las moléculas pequeñas se encuentran en todas las cosas inanimadas. Las cosas que no tienen vida, como el agua, el aire, las piedras y los metales. Entonces, todas las cosas que no tienen vida están formadas de moléculas pequeñas. Dice que su peso molecular es ligero. ¿Qué es peso molecular? Vamos a averiguar. Peso molecular. Dice, es una magnitud que indica cuántas veces la masa de una molécula de una sustancia es mayor que la unidad de una masa atómica. Bueno, es un poco complicado, pero digamos que es su peso medido gracias a el tamaño de sus átomos. Entonces dice que tiene un peso molecular ligero, las moléculas pequeñas, que recordamos están en las cosas inanimadas. Y las moléculas gigantes, que sabemos que también se llaman polímeros, están compuestas de moléculas pequeñas y son más pesadas. Entonces los polímeros están formados a su vez con moléculas pequeñas y son más pesadas. Por ende tienen que pesar más, ¿no? Vemos en el siguiente renglón, dice, las moléculas gigantes naturales son la materia de la vida, lo que vive y crece. Animales y plantas están hechos de polímeros. Muy bien, tan sencillo como eso. Estas moléculas gigantes que están compuestas de las moléculas más pequeñas son la materia viva. Y esta materia viva está en animales, plantas, incluso nosotros los seres humanos, ¿no? Estamos hechos de polímeros. Dice, en el siglo XX el hombre hizo moléculas grandes a partir de moléculas pequeñas. Esto es muy importante, ¿no? Sabemos que en el siglo XX, que fue el siglo pasado apenas, en 1900, se lograron crear moléculas grandes, es decir, moléculas con vida. ¿Será eso? Vamos a continuar. Dice, con este descubrimiento basado en la teoría atómica, se inició una larga carrera de inventos, el diseño de polímeros artificiales, y se desarrolló la industria de materiales sintéticos. Estos materiales creados por el hombre tienen cualidades que permiten su uso de acuerdo con las necesidades específicas de la industria. Muchos de ellos han resuelto problemas relacionados con la duración, calentamiento, resistencia y adaptabilidad de un cuerpo. Los polímeros cambiaron y siguen cambiando la forma de vida, la producción y el consumo, y se usan en la producción del petróleo, en materiales para la salud, en la vivienda y el vestido. Como podemos ver, este párrafo nos responde todo lo que nos cuestionábamos en el párrafo número 1. Nos aterrizaron justamente todo esto de la teoría atómica, cómo ayudó a dar esas soluciones, a resolver esas necesidades de la humanidad. Vamos a buscar nuestras palabras resaltadas de amarillo. Tenemos material sintético.
Muchos sabemos que es el material sintético en sí, y aquí nos lo dice el contexto, que son pues materiales creados por el hombre, que efectivamente dice son materiales que están fabricados de químicos que provienen de polímeros. Y tenemos la otra palabra que es adaptabilidad. Adaptabilidad es la cualidad de adaptable, es decir, que pueda adaptarse fácilmente. O qué tan fácil puede adaptarse, más bien sería. Pues vamos a ver qué nos dice todo este párrafo. Nos dice que la teoría atómica inició, digamos, el diseño de polímeros artificiales. Ya todos sabemos en este punto que es un polímero. Polímero son las moléculas gigantes que están formadas de moléculas más pequeñas. Entonces, el diseño de estas moléculas grandes artificiales desarrolló la industria de materiales sintéticos, tal cual. Esto pues de acuerdo con las necesidades específicas de la industria. Es decir, gracias a que se averiguó que se podían crear estos polímeros o estas nuevas moléculas, se pudo saber qué es lo que se necesita. Se necesita vestido, pues vamos a hacer polímeros a base de materiales sintéticos a base de polímeros para que se pueda crear una tela que se utilice para hacer más vestidos, por ejemplo. Gracias a este desarrollo de la industria, también se resolvieron problemas como la duración, el calentamiento, la resistencia y la adaptabilidad. Sabemos que lo que es orgánico generalmente tiene un cierto desgaste, tiene un límite de tiempo y ya no es renovable. Lo que viene de la naturaleza se utiliza hasta que se desgasta y ya no se renueva. Pero lo que viene de los polímeros, al ser sintético, pues tiene una duración más larga, porque todo eso se puede controlar mejor al momento en que se crean estos polímeros artificiales. Ahí pues se puede buscar la manera de hacer que sean más durables, ¿no? El calentamiento también habla de que si yo quiero que sea más térmico, ¿no? Que sea más cálido, pensemos de nuevo en los vestidos, una tela que sea más cálida que otra o más ligera, entonces eso lo puedo desarrollar gracias a la teoría atómica que me enseñó a crear polímeros artificiales. La resistencia también, que tiene que ver con qué tan fácil se me va a romper mi tela o se me va a desgarrar, ¿no? La adaptabilidad, que tiene que ver con, ya lo vimos, ¿no? La capacidad de adaptarse, por ejemplo, de amoldarse a mi cuerpo, de que si yo subo de peso, que se estire conmigo, ¿no? Como los pantalones estos llamados stretch. Todo eso, todo lo que son los materiales sintéticos, se los debemos gracias a la teoría atómica. Esto es en resumen lo que dice este párrafo. Los polímeros cambiaron y siguen cambiando la forma de vida, la producción y consumo. Entonces vamos a ver, para terminar. Dice, el siglo XX puede ser reconocido como la era de los plásticos. Uno de los primeros inventos elaborados con polímeros fue la baquelita, el celofán, el rayón, las resinas, el poliéster, las llantas, la celulosa, el caucho, las lacas y pinturas, el material fotográfico, los envases, los engranes para distintas máquinas,
y muchas cosas que se consumen cotidianamente. Son elaborados a partir de moléculas gigantes. Muy bien, bueno, pues vamos a buscar primero nuestra palabra que no conocemos, que es la baquelita. Vamos a ver, dice: la baquelita fue la primer sustancia plástica totalmente sintética. Plástico, eso es la baquelita. Entonces, tal cual, lo que dice aquí es que el siglo XX es la era de los plásticos. Se inventó gracias a polímeros la baquelita, y además de todo esto, vamos a averiguar qué es la celulosa. Ok, es un compuesto tal cual que es un homopolisacárido. También es un tipo de plástico, es un compuesto que se ocupa para hacer plásticos. Todo esto fue lo que se logró sacar entonces con los polímeros, que finalmente son elaborados a partir de moléculas gigantes. Y nuestro último párrafo dice: los hombres y las mujeres seguirán descubriendo nuevas cosas para beneficio de la humanidad. Lo importante es usarlas de manera racional para no dañar el ambiente con materiales que pueden volverse contaminantes y contribuir al deterioro de la naturaleza. Muy sencillo. Aquí tenemos descubriendo. Quizá debí haber subrayado todo esto: nuevas cosas para beneficio de la humanidad. Esta conclusión pues nos hace pensar a futuro que tanto hombres como mujeres pues continuarán, así como vimos a lo largo de la historia que se fue evolucionando el descubrimiento de la teoría atómica, para descubrir pues cosas nuevas, para poder hacer mejor o beneficiar mejor la humanidad y resolver ciertos problemas de la humanidad, ciertas necesidades. Sin embargo, pues algo muy importante que nos dice este párrafo es eso, ¿no? El uso racional para procurar no dañar el ambiente con estos materiales, porque recordemos que estos son materiales sintéticos que se enfocan a veces en la duración. Entonces a veces crean plásticos que pueden durar cientos de años resistiendo, cientos de años sin agotarse. Entonces eso pues va efectivamente a generar basura, y la basura es demasiada, puede que sea demasiada para poder estar en el mundo. Y a eso se refiere. Entonces, ¿qué les pareció este ejercicio? De verdad espero que lo hayan disfrutado mucho y que hayan aprendido mucho con la teoría atómica, y que este ejercicio les haya servido para que ustedes también sepan cómo hacer una comprensión de lectura de cualquier tipo de texto científico. En este momento pues hasta aquí terminamos con nuestra clase del día de hoy. Fue nuestra clase número 9. Agradezco que me hayan escuchado como siempre, y ya estaré hablando con ustedes de nuevo para nuestra última clase, la clase número 10. Les deseo a todos que tengan un excelente día, tarde o noche. Hasta luego.